vamos a tomarnos este tiempo para hablar de esta enseñanza que la voy a desarrollar en varias partes. Hoy vamos a ver uno de los mensajes a las 7 iglesias. Entonces vamos a empezar leyendo Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 11 al 20. Tal vez, Víctor, me ayudas. 1 del 11 al 20. Bueno, que decía: yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el otro pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronco bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Okay. Listo. Vamos a comenzar hablando, vamos a dar varios detallitos. Primero, este mensaje lo recibe el apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos, y el libro de Apocalipsis comienza hablando sobre este mensaje que el mismo Señor Jesús le envía a las 7 iglesias. Entonces miramos que él se encuentra con el Hijo del Hombre, o sea, con Cristo, y que dice que él estaba en medio de los candeleros y que su pecho estaba ceñido con un cinto de oro, más o menos similar a la imagen que pueden ver en su pantalla. Dice que sus cabellos eran blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce pulido, o sea, es como el metal, pero metal caliente, como cuando ustedes miran la idea de un herrero cuando está forjando una espada o está forjando un instrumento, y se mira el metal que brilla, que resplandece por el mismo calor. Es algo similar cuando dice bronce bruñido o pulido. Dice que su voz era como el estruendo de muchas aguas, y que tenía en su mano las 7 estrellas de Dios en sus manos. Entonces encontramos por eso, y él le da un mensaje. Él le transmite un mensaje al apóstol, y le transmite que es para las 7 iglesias. Entonces hay algunas posturas que yo quiero medio mencionarles para ponernos en materia. Primero, una de las posturas que toman algunas personas, algunos estudiosos, es que representa como las etapas de la iglesia de Cristo. O sea, es como quien dice la iglesia primitiva y todos los tiempos que han venido teniendo las iglesias hasta el día de hoy, y las que están por venir. Esa es una postura. Y hay otra que habla acerca del tipo de iglesias que existen hoy en día. Aunque literalmente existían las iglesias en aquel tiempo, la palabra se toma en una de esas dos ideas. Mi postura personal es que representan tipos de creyentes o tipos de cristianos que se encuentran en las congregaciones hoy en día, y que el mensaje es para todos. O sea, el mensaje que es para las 7 iglesias es para todos, y dentro de eso pues hay
podríamos decir que hay 7 tipos de creyentes, a los cuales si en algún momento uno se siente identificado con una de estas cosas, pues Dios le da la respuesta de qué es lo que debe de hacer. Entonces vamos a empezar hablando de lo que nos vamos a tomar hoy, el mensaje a Éfeso. Entonces tal vez me ayuda a Tona leyendo la cita bíblica. Igual está en la pantalla, pero igual la lees, porfa. Y me va a ir ayudando a medida que vaya hablando, porque voy a ir mencionando los versículos y los vas a ir diciendo de acuerdo a lo que yo menciono. Pero ese es Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, que los han hallado mentirosos. Sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y has desmayado. Pero todo por ti serás dejado de tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto por ti y quitaré tus candeleros de tu lugar y no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto: aborrecen un poco de los nicolaitas, pero yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que me le daré de comer del árbol de la vida. Ok. Vamos a encontrar algunos detalles. Primero, vamos a darnos cuenta durante las próximas enseñanzas y esta, es que a cada iglesia Jesús se le presenta de una manera, o sea, cada uno les menciona como una faceta o una característica de él a la cual él usa para presentarse para esa iglesia. Pero también le menciona sus virtudes, le menciona sus errores a las que la tienen, hay 2 que no le menciona, y le menciona cuál es su modo de actuar para corregir ese error. Y también le menciona como la recompensa por su victoria, por haberse esforzado. Entonces nos encontramos con esta donde él se presenta, dice, como el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los candelabros. Hay diversas posturas sobre la idea de los ángeles. Las 7 estrellas se cree que se refiere a ángeles. Algunos dicen que son los ministros de estas iglesias, y otros que son espíritus angélicos que eran asignados a cada iglesia. Y cada candelabro simboliza una iglesia. Entonces, esto del candelabro hay un detalle muy particular. Primero, la caña central del candelabro, que es la que miramos en el centro, en la parte de la luz que está en el centro, representa a Cristo. Y luego miramos los brazos del candelabro, que representan la iglesia, nos representan a nosotros conectados con Cristo. Entonces el candelabro tiene tres partes. Perdón. El candelabro tiene 3 partes: cáliz, flor y fruto. Esas son las cañitas estas acá, lo que es la forma de flor, y al final el fruto, que es donde va el aceite. Entonces todo esto representa el crecimiento del creyente dentro del candelabro, en unidad a Cristo como nuestro centro. Y Cristo se presenta como el soberano que tiene suprema autoridad sobre toda iglesia. Entonces esta es la primera parte.
Luego encontramos en el verso 2 que Jesús reconoce sus virtudes. Tal vez me ayuda Donald leyendo el verso 2, por favor, de la misma cita. Perdón. Versículo 2. El verso 2 nada más. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Ok, entonces nos encontramos en esta parte. Cuando él reconoce sus virtudes, le dice, conozco tu arduo trabajo. O sea, él está reconociendo y diciendo, te dedicas, te esfuerzas por lo que haces. Tienes paciencia, tienes perseverancia. Pruebas a los falsos ministros, por ejemplo. Hoy en día hay bastante movimiento paralelo de las tinieblas que siempre tratan de imitar lo de Dios. Y aún dentro de las mismas iglesias a veces hay falsos. Y él le reconoce eso, le reconoce su sufrimiento, su esfuerzo, o sea, su dedicación. Pero hay un pero de Dios. Y es lo que dice en el verso 4. Léelo, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de todas las buenas obras, a pesar de todo lo positivo, viene Dios y le dice esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí es donde comenzamos un poquito a identificarnos, a ver si hay algo en lo que quizás nos parecemos a esta iglesia, nos parecemos a esta congregación o a este grupo de gente. Porque el primer amor simboliza la devoción, el anhelo, o sea, aquella entrega que uno como hijo de Dios tiene hacia lo espiritual, hacia Dios, y que de cuando uno comienza, cuando uno viene, es nuevo en el Evangelio, perdón, cuando uno es nuevo en el Evangelio, entonces uno tiene como aquel fervor, aquel deseo de hacer las cosas, aquel deseo de buscar de Dios, aquel deseo de servirle, aquello que es como ese ánimo, perdón. Entonces dentro de eso nos encontramos que eso simboliza el primer amor, pero Dios le dice a esta iglesia, has perdido, has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se da una situación que a medida pasan los años en Cristo, algunos caen en un estado de frialdad. Y entonces estas personas a veces llegan al punto de perder la pasión por Dios, de perder el deseo por Dios. Tal vez me ayuda Daniel, creo que le dije Jeremías, en el capítulo 2, del versículo 2 al 5, tal vez me lo buscas por favor, Daniel. Entonces, Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo eres Israel a Jehová, primicias de sus frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ok. Desde que nos encontramos con una situación donde como el mensaje que se le dio a Israel, como el mensaje que se le dio a Israel, donde Dios les hace un reclamo y les dice que qué maldad hallaron en mí,
¿Qué hice mal yo con usted? Entonces es como un reclamo de parte de Dios para el pueblo de Israel por su acción. Y yo esto lo utilizo como una ilustración. Yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esto, y yo decía, esto es similar como cuando una persona, cuando un matrimonio, por ejemplo, se casa, cuando llevan un tiempo juntos, al principio quizás son todo un amor. De repente nosotros no sabemos mucho de eso porque somos jóvenes, ¿verdad? Pero sí lo hemos visto, pues, en muchos lugares. Y sabemos cuando un matrimonio viene comenzando, cuando una pareja está como en sus primeros años, en sus primeros meses, tiende a hacer aquella dedicación, aquel esfuerzo, pero a medida pasan los años como que a veces uno se aburre del otro, sin importarle el porqué, o a veces sin haber ninguna razón alguna. Entonces es similar a lo que a veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios cuando entramos en este estado, cuando entramos en esta situación. Es muy similar porque es como, hay que recordar que nosotros como iglesia somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo, como un compromiso con Cristo. Y tenemos un compromiso con el Señor, tenemos un compromiso con el Señor Jesús. Pero comenzamos en algún momento a darle lugar, yo lo quería llamar de esa manera, como un adulterio espiritual o como una fornicación espiritual. O sea, uno piensa en eso y uno dice, no, pero eso es en el ámbito sexual. Pero no necesariamente. No necesariamente es solamente en el ámbito sexual. Y entonces hay como quien dice, yo estoy comenzando a tener amantes en lo espiritual. En vez de tener a Dios como mi amor, empiezo a tener otras cosas que comienzo a darle el lugar que tendría que darle a Dios. Eso es dejar el primer amor. Y de repente, en vez de tener ese tiempo de adoración, de tener ese tiempo de búsqueda, comenzamos a darle más lugar al Netflix, a las redes sociales, o empezamos a darle lugar a pecados o a otras cosas. Y esos son infidelidades con Dios, infidelidades en lo espiritual. Tengo una cita bíblica para respaldar un poquito esto, no sé si Daniel lo tenés. Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ok, aquí hace una comparación donde utilizan el término fornicar, no para recibirse de una situación sexual, sino que lo hace para referirse a un asunto de idolatría. Y realmente que eso es en lo que caemos cuando comenzamos a dejar nuestro primer amor y comenzamos a darle espacio a otras cosas en el lugar que debería estar Cristo. Y pasa esto, y caemos en desánimo. Y dice, no, es que ya no tengo pasión, que ya no tengo este fuego, que ya me siento desanimado. Entonces, eso significa haber dejado el primer amor. Entonces, imagínense una iglesia a la cual Cristo le dice, reconozco tus buenas obras, o sea, te dedicas. O sea, es como que sirves, no faltas, estás ahí pendiente, haces todo lo que tienes que hacer, pero dejaste tu primer amor. O sea, ya no haces las cosas por pasión por Dios, o sea, sino que ya lo haces porque tienes que cumplir, porque tienes un compromiso quizás con las mismas personas con las que estás.
Entonces ahí es donde como que el llamado de atención. ¿Por qué? Porque eso es como un estado de coma espiritual. Un estado de coma espiritual, o sea, un momento donde como aquella persona que está en una situación con un espíritu moribundo, donde espiritualmente está casi por morirse, y entonces donde hay un espíritu moribundo, la carne prevalece y comienzan a darse otras cosas que se desencadenan, todo como resultado de un espíritu débil, de un espíritu desnutrido, de un espíritu que no se alimenta de la palabra, de un espíritu que no está conectado con Dios y que poco a poco pierde la vida. Y ese era el problema que tenía esta iglesia, y este es el problema que muchos hijos de Dios hoy en día tienen. Y esperamos que ninguno de nosotros esté en esa situación. Pero tenemos, como quien dice, la buena medicina como la respuesta correcta. Dios nunca señala un error sin dar el modo de acción que debemos de tener con respecto a ese error. O sea, Dios te dice, estás equivocado en esto. Dios te dice, tienes un problema aquí, pero Dios te dice cómo tienes que resolverlo. Entonces, en el versículo 5, Donald, tal vez me ayudas, hace referencia a esto. Versículo 5 de la misma cita de Apocalipsis 2. Y nos vamos a encontrar que Dios nos demuestra cuál debe de ser nuestro modo de actuar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. No te hubieras arrepentido. Okay. Primero le dice, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Y entonces aquí yo me puse a pensar y yo dije, ¿por qué? O sea, lo primero que él dice es recuerda. ¿Dónde fallaste? Eso es como que yo estoy siguiendo un camino. Yo estoy caminando para lograr llegar a una meta, lograr llegar a un objetivo. Y quizás yo estoy en un mapa y llegó un momento donde yo me desvié y comencé a caminar por un camino incorrecto que no me llega al propósito, al objetivo establecido. Y como que Dios me dice, recuerda, o sea, vuélvete en el camino, vuélvete al punto donde te equivocaste, al punto donde te desviaste. Entonces, yo dos cosas pensé en esto. Primero, que el que no conoce su historia dice que está condenado a repetirlo. No sé quién es esa frase, pero es una realidad, pues. Para poder resolver, para poder corregirnos a nosotros mismos, uno tiene que hacer memoria. No para autoculparse o estarse torturando a uno mismo, sino para decir en qué fallé, en qué me equivoqué. Y entonces vamos a lo otro que digo en la diapositiva. El fracaso no es fracaso para aquellos que aprenden de sus errores. ¿Qué significa? Que si yo me equivoqué en algo, sí, puede ser un fracaso si yo realmente lo sigo cometiendo. Si yo realmente no le presto atención y no digo, tengo que aprender de esto. Entonces, eso es lo primero que Dios dice. Luego le dice, arrepiéntete. Te recuerda, pero no solo recuerda, sino que arrepiéntete. Viene del griego metanoia, que significa pensar diferente o cambiar de mentalidad. También significa volverse, hablamos de volverse en el camino. Es volverse de las malas acciones o volver del camino errado. Entonces tenemos que, para arrepentirnos, tenemos primero que cambiar nuestra mentalidad. Aquella cita que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos, nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. Y esa palabra renovación viene del griego anakainos, que significa repetidamente poner algo nuevo o fresco, en este caso la palabra de Dios. Entonces nosotros cambiamos nuestra mentalidad al leer la palabra.
Y aparte de eso, de que cambiamos nuestra mentalidad, arrepentirse dice que tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, ¿no? Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué son frutos dignos de arrepentimiento? Hechos o acciones que demuestran el cambio en mi vida. Significa que si yo realmente estoy arrepentido, lo voy a demostrar con mis acciones, con el cambio en mi conducta. Entonces, hay una situación que muchos se arrepienten, pero no se convierten. ¿Por qué? Porque es lo que dice Hechos 3:19, ¿no? Donde el apóstol Pedro daba esta indicación, dice que así que arrepentíos y convertíos para que vengan del cielo tiempos de refrigerio, dice la cita. Entonces esa palabra arrepentimiento es el hecho de que yo me compunjo y yo digo sí, me equivoqué y me arrepiento. Pero luego el hecho de convertirse significa el hecho de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando hay frutos dignos de arrepentimiento, viene algo que se llama refrigerio. Y la palabra refrigerio significa dar aliento. O sea, Dios nos da espíritu de vida. Dios nos despierta. O sea, la pasión que habíamos perdido, Dios nos la devuelve cuando nos arrepentimos y cuando nos convertimos. Y por último, la cita dice que tenemos que volver a hacer las primeras obras después de arrepentirnos. Eso significa volver a aquello que habíamos dejado de hacer, volver a la oración, volver a la relación con Dios, volver a la adoración, volver a la palabra, si lo habíamos dejado de hacer. Entonces, Dios da un castigo y una recompensa. El castigo es que el que no se arrepiente va a quitar su candelabro del lugar. ¿Qué significa eso? Significa alguien que va a pasar la gran tribulación. Y la recompensa, dice al que venciere, el versículo 7, al que venciere dice que va a dar de comer del fruto del árbol de la vida. Entonces termino con esto, reflexión. Con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que pedirle que nos ayude a que nos autoexaminemos, a que podamos evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿estaré cayendo yo en esta situación? Y si por un momento lo hemos hecho, si por un momento hemos perdido esto, si por un momento nos hemos desanimado, entonces es tiempo como de reconocerlo y de arrepentirnos. Y eso, volvernos a Dios y volvernos de la pasividad espiritual y volvernos a las obras. Haz tu voluntad aquí en